¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Es un gusto estar nuevamente juntos con ustedes a través de este medio. Y hoy seguimos estudiando la Palabra de Dios en una nueva clase bíblica y continuamos utilizando justamente esta guía de estudio que se llama Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Como siempre, debajo en la descripción te estoy dejando el link para que puedas descargar este tema y te invito a que juntos estudiemos la palabra del Señor y estudiemos el libro de Apocalipsis. Pero como siempre, antes de abrir la palabra de Dios, necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe para poder entender correctamente lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Te invito a que inclines el rostro para orar. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos estás dando. Te queremos pedir, Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda guiar, Señor, que nos pueda iluminar para entender correctamente el mensaje del día de hoy. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar a estudiar, o vamos a comenzar a estudiar, mejor dicho, este tema y vamos a tratar de responder justamente el título del día de hoy. ¿Cuándo se resolverá todo? Noten que están pasando cosas desastrosas en el mundo. El cambio climático, cómo se están derritiendo los polos, cómo se están incrementando los desastres naturales en el mundo, los terremotos, las inundaciones, cómo la sociedad, la violencia está aumentando de forma abismal, las guerras y conflictos en el mundo. Así que vamos a ver cuándo se va a resolver todo esto. Por lo tanto, vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Como siempre, les invito a que puedan descargar el archivo y que ustedes puedan leer todo esto que está acá. ¿Qué seguridad nos presenta Juan al principio del Apocalipsis? Vamos a la primera pregunta. Para eso tenemos que buscar justamente Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Dice, aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué seguridad nos presenta Juan al inicio del Apocalipsis? Que el Señor Jesucristo va a venir porque Él lo dijo. Así como vino la primera vez, y había profecías que indicaban, el día y la hora que iba a venir el Señor Jesucristo, también, como se cumplió eso al pie de la letra, y ahora el Señor Jesucristo él mismo dijo que iba a volver, tenemos que tener la certeza que Él va a regresar por segunda vez. ¿Cuál es el propósito de la segunda venida del Señor Jesucristo? ¿Para qué va a venir? Tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuál es el propósito de la segunda venida de Cristo? Dice que va a regresar para recompensar a cada uno según sea su obra, es decir, según lo que haya hecho en esta vida. Dice esto, Cristo viene para dar una justa retribución a cada persona que vivió en esta tierra. Los que anduvieron según la carne cosecharán corrupción, y los que anduvieron según el Espíritu recibirán vida eterna. Ahora, importante esta pregunta, la tercera. ¿De qué forma volverá Jesús? Y debemos señalar la opción correcta. Muchos dicen que el Señor Jesucristo va a venir de forma secreta, privada, es decir, que solamente los cristianos lo van a ver, va a ser de modo silencioso, de forma local, por medio de sueños o de forma visible. Así que vamos a ver lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 24, versículos 30 y 31. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Noten lo interesante, estos versículos dicen que el Señor Jesucristo vendrá con poder y gran gloria, y dice que va a enviar a sus ángeles a juntar a sus escogidos. Pregunta, ¿será de forma invisible todo esto que va a ocurrir? Por lo tanto,
¿De qué forma volverá Jesucristo? ¿Va a ser por medio de sueños, de forma local, es decir, va a venir en un pueblo? ¿Va a ser de forma silenciosa que nadie se va a dar cuenta? ¿Va a ser de forma privada que solamente los cristianos lo van a ver? ¿Va a ser de manera secreta que ni siquiera los cristianos se van a dar cuenta? ¿O va a ser de forma visible? Esa es la respuesta correcta. Cristo va a venir de forma visible. Interesante que leímos recién el versículo, vamos a volver para atrás un segundito, decía que he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. No, este versículo no era. Este es el versículo que yo quiero. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Entonces, ¿va a ser algo secreto? Dice que todo ojo lo va a ver. Noten lo que dice Hechos también. Hechos capítulo 1. Dice, el contexto es la ascensión del Señor Jesucristo. Está ascendiendo, los discípulos lo están viendo, y se le acercan dos ángeles, dice el versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, es decir, los discípulos, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones vestidos con vestiduras blancas. Estos varones eran ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Noten, los ángeles le dicen a los discípulos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, dicen los ángeles, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Por lo tanto, fue de forma visible como se fue el Señor Jesucristo. No fue de forma secreta, local. No. Así como lo vieron los discípulos que se fue, así va a volver. Continuemos. Cuarta pregunta. ¿Es posible saber exactamente el día y la hora en que Cristo volverá? La respuesta puede ser sí o no. Vamos a ver qué dice la Biblia. Justamente en Mateo capítulo 24, versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por lo tanto, ¿es posible saber exactamente el día y la hora en que Cristo volverá? No se puede saber porque lo dice su palabra, lo dice el mismo Señor Jesucristo. Ahora, si escuchan a alguien que está diciendo que el Señor Jesucristo va a venir para el 2031 o va a venir dentro de 2 años, 5 años, no le crean, porque está contradiciendo lo que dice la palabra de Dios. Está contradiciendo lo que dice el mismo Señor Jesucristo. Nadie lo sabe. Continuemos. Si bien Dios no nos ha revelado exactamente el día y la hora en que vendrá el Señor Jesús, Él develó algunas señales que muestran la cercanía de su venida. Si queremos ser salvos de la destrucción final, debemos estar siempre listos para ver a Cristo volver. Noten, el punto principal acá es que siempre debemos estar listos. ¿Por qué? Porque si yo me muero en estos momentos y no quiero saber nada del Señor Jesucristo, me voy a perder. Entonces, si yo me muero, noten qué interesante esto, ¿no? Porque yo me muero, voy al descanso, y lo próximo que voy a ver es el Señor Jesucristo viniendo en las nubes. Y no importa si han pasado miles de años o un par de años. Va a ser como un sueño, un abrir y cerrar de ojos. Y otra cosa interesante, que también lo dice el Señor Jesucristo, vamos a tomar el ejemplo de una mujer embarazada. La mujer que está embarazada y entró más o menos en el 9º mes, sabe que en cualquier momento puede nacer su hijo. Pero no sabe el día y la hora, puede ser dentro de 5 minutos o puede ser dentro de unos días, o en una hora. No sabe cuándo viene, pero ya está en fecha. Pasa exactamente lo mismo con el Señor Jesucristo. Todo nos demuestra que el Señor está a las puertas. ¿Cuándo? ¿Qué fecha? No lo sabemos. No lo sabemos. Continuemos. ¿Qué acontecimientos antecederán al regreso de Jesús? Y tenemos que señalar la opción correcta. Noten, hay 2 opciones. Cuando venga el Señor Jesucristo, o antes del regreso del Señor Jesucristo, ¿va a haber una paz mundial? ¿O va a haber guerras, hambres, terremotos? ¿Qué va a haber? Miren lo que dice la Biblia, Mateo 24, 6 y 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos
en diferentes lugares. Por lo tanto, ¿qué acontecimientos antecederán al regreso de Jesús? ¿Va a haber una paz mundial, dicen los versículos? No, va a haber guerra, hambre, peste, destrucción, terremotos en diferentes lugares. O sea, antes del Señor Jesucristo va a haber prácticamente un caos en el mundo. ¿Y saben por qué? Porque el Espíritu de Dios se va a retirar y el que va a dominar acá en la tierra va a ser justamente el otro espíritu, el diablo, Satanás. Por lo tanto, aunque sabemos que el nuevo orden mundial que habrán escuchado ustedes habla de que debemos unificar al mundo en una sola política, en un solo gobierno mundial, en una sola moneda mundial, en una sola religión mundial, están uniendo para buscar la pacificación, y la Biblia menciona eso, que justamente van a tratar de hacer todo lo que les mencioné, van a tratar de unirse a través de la política, de la economía, una sola moneda, a través de una sola religión, lo van a tratar de hacer, pero la Biblia dice que no va a acontecer eso. Continuemos. A medida que se acerca el fin y se intensifica el conflicto entre las fuerzas divinas y las satánicas, los eventos catastróficos se vuelven más severos y más frecuentes. Las guerras, los desastres naturales y las desigualdades sociales están aumentando en forma alarmante. La intensidad con que todos estos eventos han estado sucediendo señala la proximidad de la segunda venida de Cristo. Sexta pregunta. ¿Qué manifestaciones religiosas indican la proximidad de la venida de Cristo? ¿Qué va a ocurrir en el mundo religioso? Noten, hay dos opciones. Todo el mundo se va a convertir, se va a hacer religioso, se va a hacer cristiano. O va a haber también, o por otra parte, solamente va a haber líderes espirituales falsos que van a realizar falsos milagros, señales o prodigios. O se convierte todo el mundo, o va a haber líderes religiosos que va a ser utilizados por Satanás para engañar. Vamos a ver qué dice la Biblia. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Por lo tanto, ¿qué manifestaciones religiosas indican la proximidad de la venida de Cristo? Que va a haber líderes falsos que van a ser utilizados por Satanás y estos van a engañar con falsos milagros, prodigios y señales. Cuanto más cercana esté la segunda venida de Cristo, más impostores religiosos dirán que son enviados por Dios y engañarán a muchos. A ellos se los llama falsos cristos y falsos profetas, porque frecuentemente realizarán manifestaciones sobrenaturales y milagros. Noten, va a ocurrir milagros y la gente se va a volcar y va a decir: el Espíritu de Dios está con ese líder, con esta iglesia, y debemos ir con ellos porque tienen la verdad. Lo está diciendo la palabra de Dios. Debemos estar atentos porque va a haber engaños. ¿Qué farsa presentará Satanás al mundo cuando esté próxima la venida de Cristo? Tenemos que ir a la segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 14, y tenemos que completar justamente lo que dice el versículo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, ¿qué farsa presentará Satanás al mundo cuando esté próxima la segunda venida de Cristo? Dice, y esto no es sorprendente porque el mismo Satanás se va a disfrazar como ángel de luz. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque Satanás se va a aparecer como un ser espiritual enviado por Dios, que va a hablar con un mensaje de amor y de paz universal. Y tenemos que tener cuidado con eso. Satanás mismo intentará engañar al mundo entero indicando la segunda venida de Cristo, aunque evidentemente no será capaz de copiarla a la perfección. Octava pregunta. ¿Qué artimañas, es decir, engaños, usará Satanás para engañar? O sea, ¿qué va a usar? ¿Qué elementos? Tenemos que ir a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Y tenemos que completar justamente lo que dice este versículo. Dice así: el avenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Por lo tanto, dice acá, el advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá
acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, dice. Por lo tanto, noten, este impío, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, es un poder que no voy a adelantar, porque lo vamos a ver más adelante, que dice ocupar el lugar de Cristo acá en la tierra. Es decir, es una religión que el líder principal dice ser el representante de Cristo acá en la tierra. Pero no vamos a ver eso acá. El enemigo pondrá en acción toda obra de engaño, menospreciando la revelación que se encuentra en la palabra de Dios. Pero quienes conozcan las señales bíblicas que indican el verdadero Señor no serán confundidos. ¿Cuál es el consejo de Jesús a su pueblo en relación con estos eventos? A ver, vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo. Por eso tenemos que ir a Lucas, capítulo 21, en el versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuál es el consejo de Jesús a su pueblo en relación a estos eventos? Dice, cuando vean todo lo que está sucediendo, los desastres naturales, cómo la maldad está aumentando, cómo las guerras siguen aumentando, dice que debemos levantar nuestra cabeza, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y lo que quiere decir esto es que el Señor Jesucristo está a las puertas. Es imposible que permanezcamos indiferentes. Debemos tener conciencia de que la segunda venida de Cristo es cada vez más cercana y que también debemos prepararnos para ella. Noten, hay una preparación. Todo esto nos está indicando que el Señor Jesucristo está a las puertas. ¿Qué deberá suceder antes del regreso de Jesús? Y justamente tenemos que completar este versículo. En Mateo 24:14 está la respuesta. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces la respuesta es ¿qué deberá suceder antes del regreso de Jesús? Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Noten algo interesante, a medida que se van incrementando los desastres naturales, el Espíritu Santo va a ser derramado y el Evangelio del Reino va a ser predicado en todas partes del mundo. Y después de eso va a venir el fin. Noten, estamos en un proceso, que no voy a hablar ahora de eso de acá, de zarandeo. La iglesia debe ser zarandeada para que los verdaderos hijos de Dios que están anclados en la palabra de Dios puedan salir a testificar del pronto regreso del Señor Jesucristo a todo el mundo. El mundo debe ser avisado sobre el regreso de Jesús. Por eso, poco antes de este evento, habrá una predicación global del Evangelio eterno. Esta será la última señal. ¿Con qué seguridad concluye Jesús su revelación en el libro de Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 22, 20 está la respuesta. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Con qué seguridad concluye Jesús su revelación en el libro de Apocalipsis? Dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. No es posible conocer exactamente el día y la hora en que el Señor Jesucristo vendrá, pero tenemos la certeza de que Él vendrá y las señales presentadas en la Biblia indican que está muy cerca. Debemos estar preparados para recibir la salvación que Él promete y compartir el Evangelio con la esperanza de que su venida ocurra en nuestros días. Algo interesante. Si yo acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador y vemos que el mundo se está desmoronando, yo debo predicar el Evangelio, debo predicar a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos. A ver, todo esto se va a terminar. ¿No querés estar en un mundo mejor que va a ser gobernado por el mismo Señor Jesucristo? Por eso debemos predicar. Y al mismo tiempo, porque Él me rescató y me salvó. Vamos a repasar lo que hemos estudiado en este tema. ¿Qué seguridad nos presenta Juan al inicio del Apocalipsis? Que el regreso de Jesús es una certeza
cimentada en la palabra divina, es decir, en la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de la segunda venida de Cristo? Recompensar a cada uno según sea su obra. ¿De qué forma volverá Cristo? De forma visible, hemos estudiado, no va a ser en forma secreta. ¿Es posible saber exactamente el día y la hora en que Cristo volverá? No, no se sabe, no se va a saber tampoco. ¿Qué acontecimientos antecederán al regreso de Jesús? Va a haber guerras, hambres, terremotos, no va a haber una paz mundial. ¿Qué manifestaciones religiosas indican la proximidad de la venida de Jesús? Va a haber líderes religiosos, espirituales, que van a hacer falsos milagros y falsos prodigios y señales. ¿Qué farsa presentará Satanás al mundo cuando esté próxima la segunda venida de Jesús? Que el mismo Satanás se va a disfrazar como ángel de luz. ¿Qué artimañas usará Satanás para engañar? ¿Qué elementos? Y dice que el advenimiento del impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos y señales y falsos milagros. Noten, va a haber milagros falsos, por eso tenemos que estar muy atentos, porque debemos conocer la palabra de Dios para poder identificar esto es verdadero, esto no es verdadero. ¿Y cómo sabemos esto? Porque lo que están haciendo no está en la palabra de Dios. Pero para poder hacer eso debemos conocer la palabra de Dios. Y para eso debo estudiarla todos los días, meditar en su palabra, reflexionar en su palabra. ¿Cuál es el consejo de Jesús a su pueblo en relación con estos eventos? Como vemos que está sucediendo todo esto, debemos erguíos, dice, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. ¿Qué deberá suceder antes del regreso de Jesús? Debe ser predicado el Evangelio a todo el mundo, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Con qué seguridad concluye Jesús su revelación en el libro de Apocalipsis? Ciertamente, dice él, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Él viene pronto. ¿Estamos preparados para eso? Por lo tanto, llega el momento de nuestro compromiso de fe. Como siempre, no es con este servidor, con el pastor, o con tu hermano que va a la iglesia, con tu familiar, o con tu vecino, con tu amigo que también va a la iglesia. Este compromiso te invito a que lo puedas hacer con el Señor Jesucristo directamente. Entiendo que no es posible conocer exactamente el día y la hora en que Jesucristo vendrá, pero las señales presentadas en la Biblia indican que está muy cerca. Me comprometo a estar preparado para recibir la salvación que Él promete y compartir el Evangelio con la esperanza de que su venida suceda en mis días, en este tiempo. ¿Te quieres comprometer con el Señor Jesucristo y estar preparado para su pronta venida? Hoy el Señor Jesucristo te está invitando a que lo puedas aceptar como tu Salvador y Señor. Hoy el Señor Jesucristo nos invita. En la próxima clase vamos a estudiar un tema interesante. Vamos a hablar de los 1000 años de paz. Así que te invito la próxima semana, el próximo lunes a las 17 horas a que te puedas conectar y te invito a que juntos continuemos estudiando este libro tan fascinante. Te espero en la próxima clase con un nuevo tema. Y repito, voy a seguir orando por ustedes para que el Señor Jesús pueda iluminar sus mentes para que puedan tomar la decisión de seguir al Señor Jesucristo. Que el Señor Jesús te bendiga.